Ahora sí. Para empezar, vamos a recordar un poquito de los grupos funcionales que habíamos mencionado la vez pasada. Recordemos que cuando hablamos de betalactámicos, hablamos del anillo betalactámico, que es este cuadrito que nosotros tenemos ahí. De ahí derivan 4 grupos funcionales, que es alrededor de donde siempre nosotros nos vamos a mover cuando hablamos de betalactámicos. El anillo PENAM, de donde salen las penicilinas, todas las penicilinas, ¿cierto? El anillo monobactam, que de ahí sale el astreonam. El anillo carbapenem, que la primera molécula que salió con el anillo carbapenem fue la tinamicina, y de ahí derivan todos los carbapenémicos. Y los anillos cefalosporínicos, que son donde derivan las cefalosporinas, las 4 generaciones, las 5 generaciones de cefalosporinas que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar de los que nos faltaron en la clase pasada, que son cefepime, piptazo, ceftolozano tazobactam, que es una molécula que deben conocer, y los carbapenémicos. ¿Qué nos quedaría faltando de betalactámicos? Astreonam, que realmente tiene unas indicaciones muy puntuales, no las vamos a mencionar en este curso por ahora, lo mencionaremos en alguna charla, pero pues no amerita una revisión como tal, y nos quedan faltando las cefalosporinas de quinta generación, que son ceftarolina y ceftobiprole, que esas las vemos cuando veamos anti-MRSA. Estos antibióticos todos tienen una característica, principalmente estos 3, que son los que llamamos antiseudomónicos, en conjunto con la ceftazidima, que ya vimos la clase pasada. Listo, entonces lo más llamativo del cefepime, piptazo y ceftolozano en su efecto antiseudomona, entre otros. Estos también tienen efecto antiseudomona, también actúan contra, digamos que también actúan contra muchas otras bacterias, pero eso es con lo que nos vamos a quedar. Entonces vamos a empezar con cefepime. Hace parte de las cefalosporinas de la 4ª generación, no es la única cefalosporina de 4ª generación, también tenemos el cefpirome y la cefaclidina. Realmente no son antibióticos que estén disponibles, por eso para nosotros, para efectos prácticos, la única que vamos a tener en cuenta es cefepime. ¿Listo? Esta es la estructura molecular del cefepime. Aquí tenemos el anillo betalactámico, aquí tenemos lo que es el anillo cefalosporínico, ¿cierto? Por eso es una cefalosporina, ¿sí? Y tiene algo muy importante, que es esto, tiene una carga negativa acá y una carga positiva acá. Cuando ustedes tienen una carga positiva y una carga negativa en un antibiótico o en cualquier molécula, y las cargas, cuando ustedes suman esto, es igual a esto, es decir, positivo más 2 y negativo más 2, eso da 0, eso se llama un suiterión. Pasa mucho en los aminoácidos, pero en los antibióticos da un efecto que los suiteriones permiten tener mucha estabilidad cuando ingresan a la membrana celular. Entonces eso hace que, digamos, el antibiótico pueda penetrar muy bien la membrana y se mantenga ahí haciendo su acción sobre las betalactamasas o sobre las PDP, ¿sí? Entonces el cefepime es de los que mayor tiene propiedades suiteriónicas, porque ahorita vamos a ver que los carbapenémicos también tienen algo de actividad suiteriónica, ¿sí? Sus cargas de positivas y negativas netas dan 0, y eso les permite penetrar por las, digamos, los canales porínicos de los gram positivos y por la membrana de las gram negativas. Eso se traduce en que entra muy fácil y se mantiene allí en la membrana. Y como ahí están todas las PVPs, pues obviamente va a tener el beneficio de quedar el antibiótico en ese espacio, ¿cierto? También esa capacidad suiteriónica le da una resistencia a la hidrólisis de las betalactamasas tipo AMSE, que ya vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué son las betalactamasas tipo AMSE? Son una familia, ¿sí? Que son 2 tipos, pueden ser cromosómicas o plasmídicas. ¿Qué es un AMSE cromosómico? Que la bacteria nace con ella, o sea, no la adquiere, siempre la va a tener. Cualquier bacteria, que son estas, las que son los AMSES cromosómicos, ¿cierto? Ellos nacieron con ella, no necesitan adquirirla ni activarla, nada, ellos la tienen de base. Entonces, a pesar de que en el antibiograma, digamos, aparezcan muy sensibles, en el momento en el que yo le ponga antibióticos, van a empezar a expresar. Es inevitable, ¿sí? Entonces, hay una mnemotecnia que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hace como 4 modificaciones. Antes eran los SPACE, luego sacaron los AMSES, y luego le cambiaron el nombre a la Enterobacter por Klebsiella, eso quedó AMSES. Pero esta más o menos es el grupo de microorganismos que tienen la capacidad de producir esa betalactamasa tipo AMSE cromosómico, ¿cierto? Hay otra forma de adquirirlo, que es que otra bacteria me lo pase, que ese es el origen plasmídico. Cualquier, digamos, enterobacteria o bacilo gram negativo tiene la capacidad de adquirir un AMSE y reproducirlo, pero digamos que tiene diferencias. Cuando yo nazco con él, puedo expresarlo más en algunas situaciones, y cuando yo lo adquiero, digamos que muchas veces lo puedo pegar en un sitio que no es tan funcional, y en ese sentido, pues no me va a servir la betalactamasa. Entonces, de los AMSES cromosómicos tenemos la A, Aeromonas y el Acinetobacter,
la M de Morganella morgani, la P de Pseudomonas y de Providencia. En algunas hemotecnias van a encontrar que el Proteus indol positivo también hace parte del P del AMSES, pero realmente él tiene una beta-lactamasa cromosómica que es parecida, pero no es un AMSES. Entonces, para efectos prácticos, no lo vamos a meter acá. Pseudomonas y Providencia nomás. Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Hafnia y Klebsiella aerogenes. Solo estos, nada más. Lo que se escape de acá, digamos que si tiene un AMSE, lo adquirió de otra bacteria y se lo pasaron por plásmidos. Listo. ¿Cómo funcionan esas beta-lactamasas? Pues básicamente, digamos que cuando se empieza a destruir la pared, la membrana celular, perdón, y empiezan a quedar los detritos, eso va al núcleo por un canal que es el AMG. Y digamos que es como como si yo siento que se está cayendo las vigas de mi casa, pues yo digo, algo está pasando. Y eso activa unos mecanismos de defensa que va a ser la producción de beta-lactamasas porque ellos saben que es porque le están poniendo antibióticos, ¿cierto? Y ellos empiezan a expresarlo aquí en este espacio, que es el espacio periplásmico, una gran cantidad de beta-lactamasas, y básicamente eso es lo que pasa con muchas beta-lactamasas. Lo que pasa es que con los AMSES, pues al tenerlo de forma cromosómica, tiene unos genes que están específicamente diseñados para eso, ¿cierto? ¿Cómo identificamos un AMSE en el antibiograma? Es relativamente sencillo. Resistencia a cefalosporinas de tercera generación, ¿cierto? Que en ocasiones puede salir sensible, como en este antibiograma, pero que tenga una resistencia a la cefoxitina. La cefoxitina, que hace parte de las cefamicinas, es el marcador de los AMSES. Cromosómico o plasmídico, cualquiera de los dos. Al ser de las familias de las cefamicinas, digamos que es el antibiótico que mejor induce la expresión de este tipo de beta-lactamasas, de cualquiera de los dos grupos que les acabo de mencionar. Entonces, siempre que yo tenga un antibiograma, una cefoxitina resistente en un gram negativo, voy a pensar que hay un AMSE detrás. O algo más fuerte, por ejemplo, una carbapenemasa, obvio, pues también en algunas situaciones va a tener la capacidad de hidrolizarme la cefoxitina, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante porque digamos que el primo de las AMSES son las BLE, son con los que más los confunde uno, porque también generan resistencia a cefalosporinas de tercera generación, pero las BLE son sensibles a la cefoxitina. Entonces, por eso decimos que es un antibiótico marcador. Además, la cefoxitina, como lo vimos en la clase pasada, no se consigue comercialmente para yo ponerlo en un paciente, ¿cierto? En este algoritmo lo van a ver. ¿Cuándo sospecho yo que tengo una BLE o un AMSE? Cuando tengo resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Aquí hago un test de BLE. Si este test de BLE me da negativo, como en este caso, acá si yo le hago un test de BLE con ceftriaxona o con ceftazidima ácido clavulánico, pues me va a dar negativo ese test, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, y en ese sentido voy a mirar la cefoxitina, y si la cefoxitina me sale resistente, eso es un AMSE, ¿listo? Todas las enterobacterias tienen la capacidad de tener AMSE, E. coli, Shigella, tengo un antibiograma de una Shigella con una AMSE muy bonita, poco frecuente, pero lo pueden adquirir y lo pueden expresar, y siempre tener en mente estas bacterias, porque digamos, yo puedo tener una Serratia y todo sensible, ampicilina sulbactam, póngale cefazolina, póngale piptazo. No, porque en el momento en que ustedes empiecen a dar el beta-lactámico, ella de una empieza a expresar, si el paciente pues obviamente no le va a hacer nada el tratamiento. Listo. ¿Qué pasa y por qué hacemos esa diferencia entre el AMSE cromosómico y el AMSE plasmédico? Porque algunas, no todas, de las bacterias que tienen el AMSE cromosómico pueden hacer un fenómeno que es de represión. Y es que esta cantidad de beta-lactamasas que se produce, digamos que se producen en el orden de 1 por 10 a la algo, ¿cierto? Entonces, ejemplo, un AMSE plasmídico, es decir, que no nació con él, lo pueden expresar 1 por 10 a la 2 de concentración ahí en el espacio periplásmico. Pero una bacteria con una desrepresión del AMSE puede alcanzar a 1 por 10 a la 7. Y esos son miles de veces más de beta-lactamasas que obviamente van a hidrolizar el antibiótico que yo le ponga más resistente. Y además, estas bacterias, pues además pueden cerrar porinas, pueden sumarse a otros mecanismos de resistencia que incluso podrían llegar a hidrolizar o volverse resistentes a los carbapenémicos, ¿listo? O bajar su eficacia. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque tienen un gen regulador que, digamos, bueno, tienen un gen que es el represor y cuando liberan ese represor, pues se prende el que se han identificado en múltiples estudios clínicos que pueden hacer esto, que los deben tener en mente: Enterobacter cloacae, Citrobacter preundi y Hafnia albei. Han salido muchas publicaciones que dicen que en ocasiones
Providencia podría realizarlo, pero no hay datos consistentes. Este fue realmente el estudio más grande que encontré, donde analizan muchas veces unas bacterias que sí pueden hacer fenómenos de represión y son estas. ¿Y por qué es importante eso? Porque digamos que son bacterias que uno tendría que poner con dosis más altas de antibiótico o que tiene que tener una monitorización muy estricta durante el tratamiento. Listo, para que se las aprenden. ¿Cuáles son las bacterias que pueden hacer fenómenos de desrepresión del AMSE, que tienen AMSE cromosómico? Un Enterobacter, un Citrobacter o una Hafnia, que realmente pues la Hafnia no es tan frecuente, el Enterobacter sí, es digamos relativamente frecuente. Listo. Las AMSE plasmídicas no pueden hacer fenómenos de hiperexpresión ni de desrepresión, por eso es tan importante hacer la diferencia. Digamos que las AMSE plasmídicas son más benignas, digamos que responden fácil al tratamiento, lo importante es identificarlas y ponerles el antibiótico adecuado. Listo. ¿Qué características tiene el cefepime? ¿Por qué hablamos tanto del AMSE? Porque cefepime es el tratamiento de elección para las AMSEs, cromosómicas o plasmídicas, en un 95% de los casos. Porque cuando hay hiperexpresión, pues obviamente ya yo entro a mirar qué otras opciones tengo, porque incluso se pueden volver cefepime resistentes. Tiene una condición o una cualidad y ese no son muy liposolubles, se confina al espacio extracelular, digamos que no son útiles en general las cefalosporinas para el tratamiento de patógenos intracelulares. El cefepime tiene algo, es que tiene una secreción tubular muy baja y digamos que no se expulsa bien por las bombas del plexo coroideo. Entonces, cuando hay meningitis, cefepime alcanza muy buenas concentraciones. Y de hecho hay estudios que, bueno, cefepime es uno de los antibióticos que más se asocia a neurotoxicidad, porque cuando entra el antibiótico no se puede salir, entonces se asocia a crisis convulsivas. Eso es muy debatido, la evidencia es muy controversial, si realmente sí hay una asociación fuerte entre que sea el cefepime, pero sí hay un sustrato biológico y es que cuando entra el cefepime al sistema nervioso central es difícil sacarlo de ahí. Eso es bueno si yo estoy en una infección, pero pues los antibióticos pues también pueden ser tóxicos, ¿cierto? Y más en el sistema nervioso central. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Es decir, cuando hay infección llegan bien y salen muy mal. Listo, eso es lo que quiero que como que quede claro para efectos del cefepime. La mayoría de las cefalosporinas pues tienen una excreción renal y digamos que cuando yo llevo a un paciente a hemodiálisis, todo lo barro en la diálisis o hasta el 90%. Entonces, si yo tengo un paciente en diálisis, por ejemplo, intermitente, hemodiálisis, pilas, no estoy hablando de diálisis peritoneal no se barre nada, listo. Por cuando tengo un paciente en diálisis intermitente, que es lunes, miércoles y viernes, la mayoría, el 90% de los pacientes están ahí. Lo que hago es ponerle el antibiótico después de la diálisis para poder que me aguante todo el tiempo hasta la siguiente barrida. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo pongo yo? Generalmente los betalactámicos y la mayoría de antibióticos en un paciente con diálisis luego de que lo dializan. Listo. Y el 20 al 50% del compuesto parenteral se elimina tras una sesión usual de diálisis, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el espectro de acción del cefepime? Entonces acá tenemos las MICs en general, entonces pues entre más bajito sea este número, quiere decir que es más activo porque requiere una concentración más baja para poder matar la bacteria, ¿cierto? Entonces vemos que en general para el cefepime y las cefalosporinas de cuarta generación en enterobacteriáceas, digamos que, o en enterobacterales, digamos que las MICs son muy buenas, es decir, cefepime es muy bueno contra los bacilos gram negativos fermentadores, que es lo que nos muestran acá, ¿listo? Y miremos que no es tan bueno, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii. Vemos que, aunque vemos que Acinetobacter en general, pues como que no es bueno casi nada, pues tiene unas mix bastante altas si ustedes lo comparan con estos números de acá. Y para Pseudomonas, pues digamos que no es tan bajita la MIC, pero es mejor que la que tienen, por ejemplo, las otras cefalosporinas. Vean, por ejemplo, la ceftazidima y la cefepima son las únicas que tienen una MIC de hasta 2, el resto son 16, 30, 32, por eso ustedes no van a ver ninguna pseudomona tratada con cefasolina, con ceftriaxona, miren que el número de miligramos por decilitro que yo necesito para poder erradicar la bacteria tiene que ser demasiado alto, que ya excede lo tóxico sobre el beneficio, ¿cierto? Y para aerobios, para cocos gram positivos aerobios aranobios, vemos que para la cefepima, digamos que para lo que son los betamolíticos, tiene muy buena MIC, pero para lo que son aureus y epidermidis, la MIC no es tan buena. Aquí yo siempre trato de utilizar otro tipo de antibióticos, como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación. Tiene mejor actividad contra estos cocos gram positivos, pero contra estos que son los betamolíticos es sensible a todo, entonces pues realmente también podría servir, aunque no sería adecuado, digamos que yo estaría
si yo para un Piógenes y le pongo cefepime, pues estoy matando una mosca con un cañón gigante, ¿cierto? No es lo correcto, ¿cierto? Ahora, contra el resto de cocos gram positivos, vemos que el cefepime tiene una buena MIC, entonces podríamos decir que tiene un efecto parcial sobre gram positivos y un efecto muy bueno contra gram negativos con una MIC muy buena para Pseudomonas aeruginosa. Lo vamos a ver en esta imagen, que esta imagen es muy chévere porque le resume a uno como qué tan activos son los antibióticos según el espectro y está bien resumido, ¿sí? Entonces vemos que cefepime, por ejemplo, contra enterococos nunca la voy a utilizar, contra Staphylococcus aureus meticilino resistente tampoco, contra neumococos sí tiene muy buena MIC y habrá algunas situaciones en las cuales yo podría tratar un neumococo con cefepime, ¿cierto? Los betamolíticos acá están, digamos que bacilos granulativos adquiridos en la comunidad bien, y ya no lo puedo utilizar yo en BLES y en anaerobios. El cefepime es malo para, de hecho no cubre anaerobios. Si yo voy a tratar una infección en donde creo que hay anaerobios, tengo que acompañar el cefepime con algo más. Por ejemplo, tengo un paciente con una sepsis de origen gastrointestinal. ¿El cefepime es una buena opción? Digamos que sí, pero tengo que acompañarlo de alguien más, ¿cierto? Sí. Porque recordemos que en el tracto gastrointestinal no solo hay anaerobios, hay bacilos gram negativos, ¿cierto? Entonces, digamos, el cefepime está muy bien, pero tengo que cubrir anaerobios. Entonces, pongo cefepime con metronidazol, que es bueno para los anaerobios. Listo. Estas son las propiedades farmacocinéticas en general de todas las cefalosporinas. Vamos a buscar acá el cefepime, tiene una unión a proteínas bajas de más o menos el 16%, que digamos que es una baja unión a proteínas. Eso es algo bueno, entre menos unión a proteínas, bueno para efectos de farmacodinamia, ¿cierto? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Pero digamos que el cefepime es un antibiótico que yo podría utilizar en un paciente en el cual esté comprometido los niveles de albúmina, ¿cierto? O el volumen de distribución. Ejemplo, un paciente con sepsis o un paciente que tenga una hipoalbuminemia por algún otro motivo. Ejemplo, tiene cáncer. Si yo tengo un paciente que tiene una albúmina de 2 y le pongo un antibiótico que tiene una unión a proteínas del 95%, pues digamos que queda la fracción libre del fármaco y no me queda nada para seguir utilizando. Entonces, todo se barre en la primera tanda y el efecto posantibiótico no va a ser bueno. O digamos que la actividad del antibiótico no va a ser buena. Pero el cefepime tiene una baja unión a proteínas, ¿sí? La depuración es principalmente renal y digamos que tiene una vida media de 12 horas, entonces yo podría darlo entre 2 a 3 dosis diarias, que es lo que ya vamos a ver. ¿Cuáles son los usos clínicos del cefepime? Neumonía, infección de vías urinarias, algunas infecciones de piel y tejidos blandos, no todas, algunas infecciones intraabdominales, principalmente las complicadas, pero siempre acompañado de metronidazol, porque obviamente los anaerobios cumplen un rol muy importante en las infecciones intraabdominales y yo siempre debería cubrirlos, como en las apendicitis, en las perineumonitis de 4 cuadrantes. Acá yo podría utilizar cefepime, pero siempre acompañado de metronidazol. Neutropenia febril. Si ustedes leen las guías de neutropenia febril de Estados Unidos, casi todos tienen cefepime más algo, más una quinolona, cefepime más vancomicina en algunos casos. Entonces, se los dejo acá porque están los protocolos. Posiblemente en algunos hospitales de Bogotá o de otras regiones sea buena opción el cefepime, es una buena opción, pero para la epidemiología local de nosotros yo ya les voy a contar qué ocurre y por qué el cefepime es una opción, pero no es nuestra primera opción. Listo. Y también es una excelente opción con bacteremia asociada al catéter, si yo no estoy sospechando que tenga un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que esos escenarios son más bien reducidos, pero bueno. El rango terapéutico, lo que yo les dije, según la vida media, yo lo puedo poner 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas, ¿cierto? En infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa, utilizo siempre 2 gramos cada 8 horas, que es como la dosis tope que yo puedo utilizar, porque requiere, ¿se acuerdan que para todos la MIC era 0.002 y para Pseudomonas era 2? Eso quiere decir que yo tengo que utilizar unas dosis más altas para poder alcanzar el tiempo sobre la MIC que necesito para poder erradicar la bacteria. Entonces, Pseudomonas pues, es bastante jodida, entonces tengo que utilizar dosis altas de 1 a 2 gramos cada 8 horas y si la infección es severa o es neumonía, tengo que utilizar sí o sí 2 gramos cada 8. Eso es importante para que lo recuerden. Cefepime al tener, digamos, una depuración renal, debe hacerse un ajuste en el paciente que tenga la tasa de filtración glomerular comprometida. ¿Desde cuándo hago ajuste? Menor o igual a 60. Pero ojo, esto es para enfermedad renal crónica. Una de las situaciones que uno ve mucho es que tengo un paciente joven, 30 años, neumonía por, no sé, le pegaron una puñalada, la puñalada se infectó, está séptico, creatinina de hoy 3.5, ¿cierto? Está en falla renal.
Yo le hago el cálculo de la tasa de filtración glomerular y eso me va a dar 20. Y yo digo, uy, tengo que ajustar el antibiótico. ¿Pero por qué tiene falla renal? Por la sepsis. Entonces, cuando es una falla renal aguda y yo asumo que es por la infección, yo no tengo en cuenta esa creatinina, yo no hago ajuste. Antes lo que necesito es poner dosis altas de antibiótico para poder, digamos, erradicar esa bacteria y que esa creatinina empiece a bajar. Yo hago el ajuste, es cuando tengo un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿cierto? El viejito, diabético, hipertenso, que no se toma los medicamentos, que su creatinina basal desde hace un año es 2.1. En ese paciente es que cuando yo le voy a poner el antibiótico, hago el ajuste, listo, que eso es un error que pasa con bastante frecuencia, ¿cierto? Aquí están los esquemas de ajustes, digamos que en esto hay muchos estudios, por eso esta tabla UpToDate lo que le dice a uno es, no tenemos un consenso, ¿cierto? Ellos dicen, si usted iba a utilizar dosis de 1 gramo cada 12, entonces el ajuste es este. Si iba a utilizar 2 gramos cada 12, el ajuste es este. Si iba a utilizar 1 gramo cada 6 es este, y si iba a utilizar 2 gramos cada 8 es este. O sea, piense usted qué le iba a poner y de acuerdo a eso, haga el ajuste para enfermedad renal crónica, listo. Y en el CLSI, ustedes van a ver, esto es una tabla con la que ustedes tienen que familiarizarse. Esto del CLSI y el EUCAST son los dos grupos, esto lo vamos a ver en la anatomía del antibiograma, pero digamos que son los que ponen los puntos de corte. Cuando ustedes ven un antibiograma 8, para yo saber si ese 8 es sensible o resistente, alguien me tiene que decir, para esa bacteria y ese antibiótico, ese 8, ¿cómo se interpreta? Esas son las tablas del CLSI. Entonces, por ejemplo, para esto que son bacilos gramnegativos fermentadores, ¿cierto? Que son E. coli, shigella, bueno, todo esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sensible es una MIC menor o igual a 2, sensible dosis dependiente es de 4 a 8 y resistentes son todas las MICs que sean mayores o iguales a 16. Generalmente siempre van a ver una tabla así, ¿cierto? Esto es pseudomonas, ¿cierto? Entonces, en pseudomonas, la MIC de sensible para ceftazidima es menor o igual a 8. Es decir, si yo tengo una MIC de 4 en ceftazidima, me va a salir sensible. Si tengo una MIC de 16, me va a salir intermedio. Y si tengo una MIC de 32, me va a salir resistente. Eso es claro, ¿sí? Como los criterios interpretativos, ¿sí? En CFPI me pasa algo, y es que en enterobacterales está el concepto de sensible dosis dependiente. No aparece intermedio como aparece en todo el resto de las tablas del CLSI. Es decir, todas las tablas del CLSI son así, sensible, intermedio, resistente, y el antibiograma siempre lo van a ver así. CFPI es de los pocos antibióticos que tiene ese concepto de sensible dosis dependiente. ¿Qué significa? Que no es que intermedio yo no lo pueda poner, sino que tengo que hacer un ajuste de dosis, y ese ajuste de dosis se hace que sensible es basado en un régimen de 1 gramo cada 12 horas y sensible dosis dependiente, pues serán 1 gramo cada 8 a 2 gramos cada 8 horas. Eso para decirles que cuando yo tenga un sensible dosis dependiente en un reporte de un CFPIM en un enterobacterial, pues tengo que hacer un ajuste de dosis, tengo que poner unas dosis más altas, listo. ¿Cuáles son los esquemas de recomendación, digamos, en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular conservada? Pues ustedes ven acá, lo que ya les he dicho, 1 a 2 gramos cada 12 horas más o menos. Nosotros utilizamos con mayor frecuencia la dosis de 1 gramo cada 8, ¿sí? En la práctica diaria. ¿Por qué? No sé, pero así es como se utilizan todos Manizales, el CFPIME, ¿cierto? Por infectología, pues no nos lo estamos inventando y debe tener un fundamento. Pero si ustedes miran los esquemas, dice 1 a 2 gramos cada 12 horas. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a aprender y a memorizar del CFPIME? Esto es lo que yo necesito que ustedes se lleven para la casa. Es una cefalosporina de 4ª generación. Tiene un efecto muy bueno antiseudomónico, ¿cierto? Cubre bien la familia de las enterobacteriáceas. Eso es E. coli, Shigella, Salmonella, ¿qué más? Serratia, todos esos bacilos gramnegativos que fermentan la lactosa en baja cantidad, alta cantidad, digamos que hacen parte de este grupo, porque los que se salen de ahí son los no fermentadores. ¿Quiénes son los no fermentadores? Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotropomonas, o sea, esos me lo sacan de este grupo de enterobacteriáceas, ¿sí? Cubre bien cocos gram positivos, especialmente los estreptococos y el MSSA, y los estreptococos, el betamolítico, no cubre enterococos, eso sí necesito que se lo memoricen, no cubre enterococos y tampoco cubre anaerobios, ¿listo? Y el rango de dosis va de 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas. Y ojo con el ajuste renal en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Es la primera línea de tratamiento cuando yo identifico un germen AMSE cromosómico o plasmídico. Yo espero que eso se lo hayan aprendido de memoria. Si yo tengo un AMSE, siempre voy a utilizar CFPIME. Lo traía con piptazo y venía bien, cámbielo a CFPIME, ¿sí? Lo tenía con otra cosa y venía bien,
cámbielo a cefepime. Este es el escenario en el que siempre va a terminar el tratamiento con cefepime. Listo, porque es lo que me va a mejorar. Digamos que no hay estudios pues, que demuestren si el cambio del antibiótico empeora o mejora la mortalidad, pero sí es el antibiótico que tiene más sensibilidad in vitro en los pacientes. Listo. No utilizar nunca en las BLES. Yo tengo una BLE y es sensible a cefepime, no voy a utilizarlo. Tengo el reporte de una BLE y venía con cefepime y venía bien, ahí sí entramos en una camisa de 11 varas. Algunos dirán, déjelo porque va bien, otros dirán, no, no está bien, cámbielo de antibiótico. Esa sí es una tela bastante maluca de cortar. Lo que yo he visto y en la práctica es que cuando es ese escenario de cefepime tratado, BLES tratadas con cefepime, casi siempre lo rotamos de antibiótico, listo, pero eso, como les digo, es muy controversial, ¿cierto? Y siempre revisen la MIC, porque si son enterobacteriáceas y es sensible dosis dependiente, no sensible solito, deben aumentar la dosis según la severidad de la infección. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué? Ah, cuando hablemos de piptazo. Muchas gracias. Bueno, yo espero que esto de verdad se lo aprendan de memoria. Aquí está todo lo que necesitan saber de cefepime. Piptazo. Digamos que salió al mercado en el año 1993. Es un antibiótico no tan nuevo, si ustedes lo comparan contra otros que están desde el año 1960, 68, ¿cierto? Tiene un anillo ureido y por eso lo llaman de la familia de las ureidopenicilinas, pero, por ejemplo, Cousers, que es como la Biblia de los antibióticos, dice que no deberíamos llamarlo de la familia de las ureidopenicilinas, porque las ureidopenicilinas, digamos que la ureidopenicilina por excelencia es la piperacina. Y si ustedes comparan estructuralmente la piperacina con la piperacilina, lo único que se parecen es en el nombre. Entonces ellos dicen, tiene un anillo ureido, pero no le digan que es una ureidopenicilina en sus notas de hospitalización, por favor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tiene un anillo ureido, ¿cierto? Hace una unión irreversible a las PDPs y al igual que todos los betalactámicos, y el piptazo tiene una particularidad, es que tiene una afinidad principal por las PDP3. Digamos que estas PDP3 pues, se ha demostrado que está más frecuente en pseudomonas y por eso su efecto antiseudomónico, ¿sí? Son dos medicamentos, tanto la piperacilina es una molécula, que es esta que ustedes ven acá, que esta es la piperacilina sódica, ¿cierto? Acá está el anillo betalactámico y vean que este es un grupo PENAM, ¿sí? PENAM, perdón, PENAM. Y este es el tazobactam. Si ustedes comparan este pedacito de acá con este pedacito de acá, ustedes ven que es muy parecido, ¿cierto? Solo este pedacito, cojan este pedacito de acá y este de acá. Es muy similar. Y eso es porque el tazobactam también es un betalactam, ¿cierto? Tiene su propio anillo, tiene su propia estructura, ¿cierto? Pero lo que hace el tazobactam es servir como de, ¿cómo se dice? Conejillo de indias. Yo tengo unas betalactamasas en el espacio periplásmico, primero mando, digamos, los conejillos de India, ¿cierto? Saturan las betalactamasas y ahí sí llegan estas a unirse a su diana, que es la PBP, ¿cierto? Entonces, así fue que se pensaron todos los inhibidores, el clavulanato, el sulbactam, el tazobactam y los nuevos inhibidores que ya los vamos a ver, ¿listo? Entonces, son dos moléculas y este también es un betalactámico, eso es importante que lo tengan en cuenta, porque ahorita vamos a ver con los carbapenémicos algo bien interesante con los betalactámicos que encontré. ¿Listo? Digamos que hay muchas formas de que se vuelva resistente una bacteria a la piperacilina tazobactam y la gran mayoría de ellas va a ser betalactamasas de estos grupos que vamos a ver acá y luego los vamos a descubrir. Y como vemos, el inhibidor, hay unos inhibidores de primera y hay unos inhibidores de segunda generación. Los inhibidores de primera generación son los que tienen una estructura betalactámica, por eso les traje la imagen, ¿cierto? Betalactámico, betalactámico. Esos son el clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Pero hay otros inhibidores que no tienen anillo betalactámico y por eso se llaman de segunda generación.
sino que tienen una estructura diazabiclioconato, bueno, octano, no pude nunca con el nombre. Ahí está. Los nuevos, sí, así ahora. Bueno, ahí están el avibactam, el relebactam y estos que yo todavía no los he visto en ningún antibiótico, pero estos, por ejemplo, tenemos la ceftazima avibactam, que está disponible en nuestro medio, y el imipenem relebactam, que también llega, se supone que llega el próximo año. Eso nos llevan diciendo hace 2 años, pero se supone que el próximo año llega, ¿sí? Pero el avibactam sí lo tenemos disponible. Entonces, cuando ustedes comparan el avibactam con el tazobactam, claro, son dos moléculas completamente diferentes. ¿Listo? Estas son las características farmacodinámicas de las penicilinas. Vamos a ver la piperacilina. Vemos que su biodisponibilidad oral es nula, por eso no hay piperacilina tazobactam oral, ¿cierto? Su unión a proteínas es alta, de un 50%, o bueno, intermedia, ¿sí? Que es más de lo que uno quisiera, ¿cierto? Por así decirlo. Y su depuración es en parte hepática y renal, pero es más renal que otra cosa. ¿Listo? Aquí está el espectro. Como ustedes ven, tiene unas mix muy buenas contra los bacilos gram negativos, ¿cierto? Y su efecto contra algunos microorganismos gram positivos, digamos que la MIC también es bastante buena. ¿Contra quién no tiene buena MIC la piperacilina tazobactam? Contra Clostridium. Y por acá tenemos el Acinetobacter baumannii, que tiene una MIC basal de 16, que eso es altísimo, por eso digamos que no utilizamos piptazo para tratar Acinetobacter baumannii. Tiene unas MICs muy altas. ¿Listo? Estas son las MICs contra algunos enterococos. Si yo les digo que la MIC basal o la MIC 50 de piptazo para enterococos es 4, ustedes dicen eso es mucho, poquito. No, es mucho, porque si ustedes ven, ¿qué es una buena MIC? Entre más baja sea. Y ustedes ven que, por ejemplo, Pseudomonas, ¿dónde está Pseudomonas? Pseudomonas aerugina, bueno, Pseudomonas Serratia, 1 a 2. Si ustedes miran, por ejemplo, una E. coli que es sensible a guapanela, a MIC de 0.25. Es decir, que si yo le pongo una E. coli multisensible, piptazo, pues obviamente es muy efectivo. Y entre mayor sea este número que yo pongo acá, quiere decir que tengo que poner una dosis mucho más alta del antibiótico para poder matar la bacteria. Yo necesito que ese concepto de MIC, digamos que lo interioricen y lo sepan interpretar. Por eso si yo les digo que la MIC basal para enterococo resistente a vancomicina piptazo es de 128, pues imagínense la cantidad. Tengo que matar al paciente a punta de piptazo y todavía sigue el enterococo vivo, ¿cierto? O para enterococos faecium, 32, y para enterococo fecalis, 4, sigue siendo una MIC muy alta, porque esas MIC son basadas en una dosificación de 4.5 gramos más o menos cada 8 horas. ¿Listo? Entonces, no es bueno para cocos gram positivos, es lo que les quiero decir, o al menos para los enterococos nunca lo voy a utilizar, y para estos otros cocos que son estreptococos y todo eso, o Staphylococcus aureus meticilino resistente, meticilino sensible, perdón, digamos que las MIC son buenas, pero no son el antibiótico ideal, ¿cierto? Yo utilizo otro tipo de antibióticos como las cefalosporinas. Aquí está, es lo mismo que les acabo de decir, como ustedes ven, piptazo tiene una muy buena actividad, algunas bacterias que faltaban acá, por ejemplo, Bacteroides fragilis, entonces, pues, piptazo sí tiene un efecto anaerobio importante, eso es algo que ustedes tienen que memorizarse. Si yo tengo una neumonía, por ejemplo, pues yo tengo una neumonía aspirativa, ahí tengo que cubrir gérmenes de la microbiota oral, ¿cierto? Muchos anaerobios y algunos bacilos gram-negativos. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Piptazo, si la neumonía es severa, ¿cierto? Porque si no, podría utilizar incluso hasta ampicilina sulbactam, que tiene un espectro bastante similar, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Muchas. Piptazo es un antibiótico que se utiliza en casi todas las infecciones, ¿cierto? Y es uno de los antibióticos que si trabajan en un área de hospitalización va a ser una de esas primeras herramientas empíricas para empezar a tratar a un paciente. ¿Por qué? Tiene un espectro muy bueno de acción, cubre incluso algunos gram positivos. Si yo no estaba buscando de ahí estaba, pues me lo va a cubrir. Y las indicaciones clínicas son neumonía activa en la comunidad, neumonía asociada al cuidado de la salud y infección de vías urinarias, pero complicada, infección pélvica inflamatoria, infecciones de piel y tejidos blandos complicadas, neutropenia febril y infecciones por pseudomonas aeruginosas y anaerobios, ¿cierto? Piptazo es lo que nosotros tenemos protocolizado en Manizales para neutropenia febril, porque digamos que el número de aislamientos de pacientes oncológicos, los hemocultivos, los reportes dicen que hay mayor sensibilidad a piptazo que a cefepime. Es una razón netamente epidemiológica, ¿cierto? Entonces, nosotros en Manizales, nuestra primera línea de manejo es el piptazo. ¿Listo?
para que lo tengan en cuenta. Entonces, mi recomendación es que si ustedes tienen una neutropenia febril en un paciente oncológico en Manizales, utilicen Piptazo. Váyanse, no se vayan por las guías internacionales porque ellos tienen unos patrones de resistencia muy distintos. Si van a otra ciudad, pues miren cuál es la epidemiología local para poder adaptarse a la recomendación. Listo. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a la piperacilina tazobactam? Pues muchos. En los gram positivos, habíamos mencionado que los gram positivos lo que hacen no es producir betalactamasa, sino cambiar el sitio donde se une el betalactámico, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a ver el cambio de las PVPs por la PVP5 o el cambio de la PVP por la PVP2A, ¿cierto? Eso en cocos gram positivos, ¿cierto? Pero en gram negativos sí tenemos un cóctel bastante importante de cómo se pueden volver las bacterias gram negativas resistentes al piptazo, ¿cierto? Unas son las IRTs, más adelante vamos a interiorizar las IRTs porque son un poquito densas, ¿cierto? Las BLES, que sí las vamos a hablar mucho, las BLES tienen una resistencia bastante variable al piptazo, depende del tipo de BLE. Cuando yo hablo de BLE no hablo de una betalactamasa, es una familia de betalactamasas muy grande. Lo mismo que cuando yo hablo de las IRT, son una familia también, o yo hablo de las AMSE, también son un grupo, o sea, no estoy hablando de una enzima. Y dependiendo de cada enzima, pues tiene una mayor o menor inhibición al antibiótico que estoy mirando. Ese es el caso de las BLES, ¿cierto? Hay algunas BLES que son muy sensibles al piptazo. Hay otras BLES que son muy resistentes al piptazo. Eso es por variación epidemiológica, ¿cierto? Todas las carbapenemasas, o al menos las de clase A y B, van a ser resistentes a la piperacilina tazobactam, ¿cierto? Que son las, por ejemplo, las famosas KPC o las famosas NDM, que son las que más van a escuchar. Digamos que todas son resistentes a la piperacilina tazobactam, ¿cierto? Las AMC, que las hablamos ahorita, algunas, y especialmente cuando tengo fenómenos de represión, yo voy a ver resistencia a la piperacilina tazobactam, pero digamos que también es un inhibidor variable. Y ya hay otras betalactamasas que no voy a entrar en detalle el día de hoy, pero que también podrían llegar a hidrolizarlo, ¿cierto? Entonces, este es un muy buen resumen si ustedes quieren saber cómo son los patrones de resistencia en un antibiograma a los diferentes antibióticos o estos que son los que más miramos, digamos que este es un buen resumen. Ejemplo, ¿cómo es el patrón de resistencia natural? Por ejemplo, una E. coli silvestre que no tiene genes de resistencia, es sensible al piptazo, es sensible a la ceftazidima, es sensible al cefepime, es sensible a los carbapenémicos. Esto es imipenem y esto es meropenem. Es decir, es sensible a todo, ¿cierto? Eso es una E. coli silvestre, ¿cierto? Un AMC, por ejemplo, con una desrepresión parcial, es por ejemplo una pseudomona. Piptazo puede ser intermedio, ¿cierto? Ceftazidima intermedio. Cefepime puede ser intermedio sensible, ¿cierto? Y imipenem y meropenem son sensibles, ¿cierto? ¿Cómo será el patrón de resistencia en una BLE? Está temblando. En una BLE, la inhibición a piptazo es variable, ¿cierto? A veces es sensible, a veces es resistente, depende de la BLE que yo tenga en ese momento. Son usualmente resistentes a la ceftazidima, son resistentes al cefepime. Por ejemplo, una metalobetalactamasa, que es una carbapenemasa del grupo B, es resistente a todo. O sea, si ustedes quieren como empezar a mirar cómo son los patrones de resistencia, esta es una tabla que lo resume bastante bien. Listo. Ahora, ¿cómo le va el piptazo versus otros antibióticos para el tratamiento de las AMSES? Esa es una pregunta muy buena, porque yo ahorita les dije que para las AMSES yo siempre iba a utilizar, ¿qué? Muy bien, sí, muy bien, excelente. Hay algunos estudios, por ejemplo, este que fue uno que encontré, es el que tiene un mayor volumen de pacientes, no es tan viejito, no es tan nuevo como quisiéramos, pero la verdad los que hemos revisado eran más viejos, 2015, 2013, sobre cómo le iba a piptazo versus otros antibióticos, como por ejemplo, acá lo compararon creo que con meropenem y con cefepime, luego, o sea, yo le montaba empírico, luego tenían el aislamiento y miraban cuál era el desenlace, y lo que encontraron es que no había diferencias, ni siquiera con los carbapenémicos, no había diferencias significativas. Entonces, digamos que en resistencia se van a cansar de escuchar esto, pero hace falta más evidencia que nos diga yo realmente con qué debería tratar por prueba o digamos que por programa de uso racional de antibióticos, que ya es otra cosa que ustedes deben tener en cuenta. Por prueba, las AMSE se tratan con cefepime y por eso es lo que yo les dije ahorita. Listo. La unión a proteínas ya lo habíamos mencionado, el metabolismo ya también lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y estos son los esquemas
cuando yo tengo una neumonía asociada al cuidado de la salud, siempre me voy a ir por la dosis más alta, que es 4.5 gramos cada 6 horas. Esa es la dosis tope que yo puedo poner de piperacillina tazobactam, y yo empiezo a hacer ajustes según la tasa de filtración después de 40. El mismo comentario que les hice ahorita, si la tasa de filtración no está alterada por una lesión renal aguda, por una sepsis. Si ese es el escenario, se exponen la dosis total y van mirando cómo va respondiendo. Listo. Pero, ¿cuál es la recomendación? En general, para que ustedes se lo puedan aprender, ¿cómo usamos el piptazo en términos generales por proa? 4.5 gramos cada 8 horas para todas las infecciones, excepto que yo tenga neumonía o que tenga una infección por pseudomonas o una neumonía por pseudomonas, ¿cierto? Ahí siempre va a irme por 4.5 gramos cada 6, ¿cierto? Si tengo una BLE, lo tengo con piptazo, lo que recomiendan es mirar la MIC. Si la MIC es mayor a 4, lo recomendable es rotar el tratamiento generalmente a un carbapenémico. Yo puedo utilizar cefepime en una BLE. No, listo. Acuérdense que ahorita vimos que cefepime no era activo contra BLES. Listo, cefepime no es activo contra BLES. Entonces, si yo tengo una BLE y la MIC es alta y lo tengo con piptazo, normalmente lo voy a rotar a un carbapenémico. Puede ser meropenem, mertapenem, bueno, ya dependerá del contexto. Pero lo recomendable es rotarlo a cefepime por prueba. ¿Listo? Cada prueba tiene sus lineamientos, pero en general, pues casi todos los pruebas tienen esta recomendación. ¿Listo? ¿Cómo se ve un hable en el antibiograma? Para que ustedes empiecen a familiarizar. Ustedes van a ver un aislamiento o el nombre de la bacteria, los antibióticos, la MIC que tiene esa bacteria para ese antibiótico y una interpretación. ¿Quién me dice dos si es sensible o resistente? Las tablas del CLSI, ¿cierto? Lo que vemos ahorita, ¿cierto? ¿Cómo se ve una BLE en un antibiograma? Básicamente, es un bacilo gram negativo que va a ser resistente a las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima resistente, ¿cierto? No tengo más cefalosporinas de tercera generación, va a ser resistente a las otras, ¿cómo? El cefotaxime bracasalo sensible, ¿cierto? Acuérdense que yo tengo varias cefalosporinas de tercera generación y si las tengo todas, las debo mirar todas. Con que haya resistencia a una de ellas, yo ya sospecho que hay una BLE o un AMC. ¿Listo? Entonces, tiene resistencia a los otros betalactámicos de menos espectro, por así decirlo, como por ejemplo la ampicilina, la cefazolina, uy, yo no sé por qué salió, esto debería ser resistente, ¿cierto? Y va a ser sensible a los carbapenémicos, ertapenem, meropenem, ¿cierto? Y va... Piptazo, sí, la MIC de piptazo para resistente creo que es mayor a 64. Para Klebsiella. ¿Dónde está el piptazo? Sí, no, en todos los antibiogramas, y además miren que esto es menor o igual a 16. Eso es un problema que tenemos con los puntos de corte, porque a ti te reportan menor o igual a 16 y menor o igual a 16 puede ser 16, 8, 4, 2.5 y así. Cualquiera de esos, o sea, es un gran número de diluciones y yo no sé realmente cuál es. Para uno, con un paciente crítico, pues sería muy bueno saber si es 4 o no, pero con un reporte de estos menor o igual a 16, queda difícil. 32 es intermedio y 64 es resistente para piptazo, en general para las enterobacteriasas. Sí, pero digamos que uno puede tener una MIC de 8 y puede ser súper sensible para un antibiótico, porque ese antibiótico se usa a dosis más altas. Entonces, por eso es muy importante saber que cada antibiótico tiene sus MICs y que yo no puedo decir que porque 8 y 4 son diferentes en dos antibióticos, no. Cada antibiótico tiene sus patrones de interpretación, ¿cierto? Entonces, para un antibiótico 8 puede ser sensible y para otro 8 puede ser muy resistente, porque las dosis del uno son mucho más altas que el otro. ¿Listo? Entonces, siempre lo que te dice, cada antibiótico tiene mix diferentes para cada antibiótico y no son exactamente los antibióticos, porque por ejemplo hay
Entonces está mayor a 16. Resistentes. Por ejemplo, para Cipro 1, ya uno dice, uy, no, yo no voy a utilizar Cipro. Utiliza dosis más bajas de ciprofloxacino que de piptazo, ¿cierto? La dosis de ciprofloxacino son 500 cada 12, 500 cada 8, mientras que tu piptazo estás poniendo 4.5 gramos cada 8 horas. Entonces, por eso las mix cambian. Eso depende de la dosis y depende de eso. Ahora, tú no tienes que saberte 8 qué es para este antibiótico, ¿no? Porque a ti te dan la categoría interpretativa. Pero es importante saber de dónde sale eso. Eso sale de unos estudios muy grandes que hacen en un gran número de bacterias que dicen que a esa MIC, esa dosis, respondió un paciente, o bueno, un número de pacientes, y que esas tablas las tiene o el CLSI o el EUCAST, que son esas tablitas azules que estamos mostrando ahorita. ¿Listo? ¿Qué tenemos que memorizarnos de piperacina tazobactam? Que es, tiene un grupo o un anillo ureido, pero no lo vamos a llamar una ureidopenicilina. ¿Listo? Que tiene un efecto antiseudomona muy importante, que tiene muy buen cubrimiento contra anaerobios, que tiene poca actividad contra gram positivos, o yo no debería utilizarlo si sospecho una infección por un gram positivo. ¿Listo? No utilizarlo en infecciones severas por BLES. En AMSES depende. Ya vimos que depende, ¿cierto? Depende de la MIC, depende del PROA, depende de todo, ¿cierto? Digamos que esto es tierra de nadie. ¿Listo? Es muy útil si existen factores de riesgo para colonización o para infección por pseudomonas. Ejemplo, viejito, epocoso, que vive en un hogar geriátrico, que llega con antonicen 1 tosiendo al servicio de urgencias con fiebre. Piptazo, ¿cierto? ¿Por qué? Tiene más de 3 factores de riesgo para estar colonizado por pseudomonas. O otro factor, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para tener una infección por pseudomonas? Haber tenido un antecedente de haber estado en un aislamiento por pseudomonas. Listo, la pseudomonas es súper difícil de erradicar. Listo. Entonces, pacientes que tengan neumopatías crónicas, que tengan bronquiectasias, pacientes con fibrosis quística, pacientes con EPOC, que han tenido múltiples exacerbaciones, piptazo va a ser su mejor amigo porque, digamos que les cubre una gran cantidad de gram negativos y tiene un efecto contra pseudomonas muy importante. Listo. No sirve para todos los pacientes. Digamos que los antibióticos siempre van a haber una gran cantidad de variables, pero en general este es el tipo de pacientes en el cual uno busca reservar el piptazo. ¿Sí? Factores de riesgo para infección por pseudomonas y neutropenia febril. ¿Cuántos miligramos de sodio por mililitro? Y porque esa es una consulta bien, porque uno de nuestros residentes de cuidado crítico de la Universidad de Manizales me escribió por esa data porque estaba preocupado sobre el uso de piperacina tazobactam en pacientes con falla cardíaca. No pacientes falla cardíaca, sino les sobrecarga todo el plata líquido del problema. Entonces, las dos moléculas tienen sodio, tanto la piperacilina como el tazobactam, y cada una le va a aportar 3.4 miliequivalentes, o sea, 64 miligramos de sodio por cada gramo de piptazo que se ponga. Pues la recomendación es, si es un paciente con falla cardíaca que tiene una de estas fibrilaciones, tiene que tener importancia porque la carga hídrica para tratar de evaluarse. Otra cosa interesante es que tienen ustedes que tienen de poco fecal, no Felipe. La MIC es adecuada. Pero piperacilina tazobactam tiene entramos de esa para la eliminación hepática. Entonces, es muy útil en las infecciones intraabdominales, particularmente en los pesos de coronavirus, porque como sale muy bien por ahí por la vía, puede que la inicial, la liberalización se entonces, miren que en la infección intraabdominal va a ser muy bacano, porque cubre anaerobios, cubre vacilos negativos con ciertas resistencias y le pega ese enterococo. Entonces, es una muy buena opción. Y la otra cosa es que se está tratando de sacar un nuevo antibiótico que va a ser cefepime en metazobactam, que es cefepime contra AMSES, y ese metazobactam es un tazobactam optimizado para inhibir ES. Entonces, imagínense lo bacano, cefepime es anti-AMSES, y ese metazobactam se suicida con las ES. Es maravilloso. Quién sabe si llegará al mercado. Y miren ustedes que en el hospital donde está el mono, allá en Oncologos, hacen la rotación cuando ven AMSES. Si estaban tratando con piptazo, hacen el tiro a cefepime. Y justamente este año, en 2023, hay un estudio muy interesante comparando piperacilina tazobactam versus cefepime carbapenem en pacientes inmunocomprometidos. Ese estudio demostró que hay más falla metodológica y hay más riesgo de muerte. Entonces, no conozco.
Entonces, está muy bien indicado la vea del marcador. Que lleguen a alguien en neutropenia febril, pero si hay algo, no. Bueno, entonces, siempre piptazo si conozco factores de riesgo para infecciones por pseudomonas y muy útil en neumonía, en ITU complicada, en EPI y en infecciones intraabdominales. Acuérdense que aquí, pues piptazo yo no lo tendría que acompañar de metronidazol porque piptazo ya cubre anaerobio, ¿cierto? Que también es un error frecuente que ponen piptazo con metronidazol. No. Pero ese es pero ahí es porque piptazo es para meo, así. El metronidazol. Sí, pero en infecciones, pues digamos, es que es un error muy frecuente, por ejemplo, en apendicitis. ¿Sí? Cuando ya está con peritonitis localizada, ponen piptazo más metronidazol. Yo no creo que haya una meo ahí en el apéndice, entonces ahí no tiene ninguna indicación el metronidazol, listo. Y en nuestro medio, primera línea para neutropenia febril, por los motivos que ya discutimos ampliamente. Yo espero que se les quede eso, neutropenia febril, piptazo en Manizales, no es el resto, ¿listo? Ceftolozano tazobactam. ¿Tenemos esta molécula en nuestro medio? Sí. ¿La van a utilizar? No con mucha frecuencia, pero sí la van a conocer y he escuchado personas que dicen que no está disponible y pues eso no es cierto. Es más cortico, lo aprobó la FDA en el año 2014, por lo cual es una molécula relativamente nueva, ¿cierto? Digamos que es un primito de la cetazidima, hace parte de las cefalosporinas de quinta generación, cosa que yo no tenía ni idea. Es un análogo estructural de la ceftazidima, pero con esteroides, en el sentido de que tiene un efecto antipseudomona mucho más potente. Si recuerdan de pronto cuánto dijimos que era la MIC de ceftazidima para pseudomonas ahora, la MIC 50, que yo les dije que no era tan bajita. Eso, 2 a 4. Ya vamos a ver la MIC de ceftolozano tazobactam para que vean la diferencia tan grande. Tiene una actividad optimizada contra pseudomonas aeruginosa y tiene una mayor estabilidad frente a las AMCs gracias a que viene con el inhibidor, ¿cierto? Entonces acá está la molécula, el ceftolozano, aquí vemos el anillo beta-lactámico, el anillo cefalosporínico, ¿cierto? El resto de la molécula y el tazobactam. Vean aquí esta imagen, miren el avibactam. ¿En qué se parece al tazobactam? Comparen este con este. ¿En qué se parece? En nada. ¿Por qué? Porque el uno es un inhibidor de primera generación que deriva del anillo beta-lactámico y el otro es un anillo de segunda generación que no tiene nada que ver, que deriva del ácido borónico. Eso. Gracias. Bueno, y este es el primito, la ceftazidima avibactam, para que lo conozcan. Útil en enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que no nos vamos a ahondar ahí el día de hoy. Entonces, ¿cómo es la susceptibilidad de la ceftazidima avibactam? Entonces vemos que en Acinetobacter no sirve para nada, porque la MIC 50 es de 32, es una MIC muy alta, entonces yo no utilizo ceftolozano para Acinetobacter. En Streptococcus ni siquiera lo testean, vean que las MIC 90 más bajitas son de 32 a 16, o sea, cocos 0, ¿listo? Y en aerobios gram negativos, acá es donde sí se empieza a poner interesante la cosa. Miren, en Pseudomonas aeruginosa, 1 o 0.5. En algunas tablas también aparece así la MIC 50. ¿Listo? En E. coli ble, 0.25. Es decir, ceftolozano tazobactam es muy activo frente a las enterobacterias y pseudomonas, ¿cierto? Enterobacteriáceas y pseudomonas para, pues tiene una MIC muy buena, es muy efectivo, ¿cierto? Cuando nos metemos en anaerobios, vemos que no sirve para absolutamente nada, es decir, ceftolozano no cubre anaerobios, ¿listo? Vean, MIC por acá de 64, ¿cierto? No vamos a utilizar ceftolozano, ¿listo? Y esto es lo que les decía de los inhibidores, los de primera, los de segunda generación. Ahí vieron que el avibactam dista mucho estructuralmente del tazobactam. Pero si ustedes comparan el tazobactam con el clavulánico, son moléculas muy parecidas, ¿sí? Porque son de primera generación y derivan de la estructura beta-lactámica. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo yo ceftolozano? En algunas infecciones intraabdominales complicadas, más metronidazol, porque no cubre anaerobios, ¿cierto? En infecciones del tracto urinario complicado, en neumonía asociada a la ventilación mecánica, hay un estudio en Lancet, no me acuerdo el nombre, pero que muestra que incluso el tratamiento empírico de neumonía asociada a la ventilación mecánica, cuando se logra constatar que es neumonía, digamos que logra disminuir mortalidad en estos pacientes. Listo, es muy estable frente a la represión de los AMCs,
yo tengo una bacteria con una AMC reprimida, pues aquí es donde yo debería utilizar ceftolozano tazobactam, y en infecciones por Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, pero que no tengan carbapenemasas. ¿Por qué? Pseudomonas es una bacteria muy problemática, ¿cierto? Me acuerdo una frase de un neumólogo que, ¿cómo es que se llama el neumólogo de Bogotá? El doctor Barón, que es experto pues en infecciones por Pseudomonas. Él dice, cuando usted tiene un paciente que está infectado por Pseudomonas, todo va mal. O sea, porque esa Pseudomonas viene de una alteración estructural de hace mucho tiempo. Es decir, casi siempre ustedes van a encontrar Pseudomonas en un paciente muy comprometido. Pseudomonas es una bacteria muy virulenta. O sea, fuera de los genes de resistencia que puede adquirir y de lo que tiene de base, puede llenarse de una cantidad de cosas que no tienen las otras bacterias. Tienen la capacidad de cerrar porinas, tienen la capacidad de montar bombas de flujo, tienen capacidad de hiperproducir algunas beta-lactamasas. Entonces, digamos que es difícil de tratar. Y ceftolozano tiene la mejor MIC de todas para Pseudomonas, siempre y cuando no tenga una carbapenemasa, porque ahí sí nos jodimos, ¿listo? Y digamos que ceftolozano tazobactam es muy útil en BLES, pero por prueba no lo recomiendan, ¿listo? Lo guardan para Pseudomonas, ¿listo? Esto es la actividad del ceftolozano frente a las BLES. Vemos que tiene en general muy buenas MICs. Por ejemplo, para piptazo, para una E. coli BLE, la MIC es de 8, mientras que para ceftolozano es de 0.5. El régimen de dosificación, creo que el ceftolozano tiene incluso una dosis más bajita. O sea, la MIC es súper buena. ¿Listo? Y, bueno, acá lo comparan contra meropenem, tiene una MIC algo similar. ¿Listo? En Pseudomonas, vean, Pseudomonas, esto es Pseudomonas multidrogo resistente sin carbapenemasa. ¿Listo? Es decir, tiene bombas de flujo, tiene un AMSE que está ahí muy activo, tiene varias cositas. Miren, la MIC para piptazo es mayor o igual a 64. La MIC 50. Y ceftolozano tiene 4. ¿Listo? Incluso una mejor MIC que meropenem. Entonces, por eso es que este antibiótico, digamos que lo guardamos casi exclusivamente para infecciones por Pseudomonas. ¿Cómo es el esquema de dosificación? 1 gramo, bueno, 1.5 gramos, 1 gramo de ceftolozano y 0.5 de tazobactam cada 8 horas, ¿sí? Generalmente 7 a 14 días, dependiendo del tipo de infección, y si es neumonía asociada al cuidado de la salud, perdón, o neumonía asociada a la ventilación mecánica, se utiliza 2 gramos cada 8 horas, ¿listo? ¿Qué tenemos que aprendernos del ceftolozano tazobactam? Que es una cefalosporina de quinta generación, que tiene un efecto antipseudomona optimizado con las mejores MICs existentes, siempre y cuando no haya carbapenemasas, que no cure anaerobios, que tiene poca actividad contra gram positivos, que tiene una mayor actividad con las BLES, casi igual que los carbapenémicos, lo vemos ahorita, pero pues que no es lo más recomendado, que tiene mayor estabilidad frente a las AMSE que el cefepime o el piptazo, y que es útil en neumonía, NIU complicada y en infecciones intraabdominales. En nuestro medio, el principal uso va a ser Pseudomonas multidrogoresistentes sin carbapenemasas. Y siempre verificar la sensibilidad en el antibiograma antes de ir a ponerlo. Que eso es algo que, si ustedes tienen dudas de, por ejemplo, en el antibiograma no les reportaron el ceftolozano tazobactam, pues ustedes van al laboratorio porque ellos allá tienen otra lista de antibióticos que no le imprimen a uno, porque cuando ellos testean un folio de antibióticos y a uno le hacen un resumencito de los que ellos creen que uno puede utilizar, ¿cierto? ¿Cómo? O le montan el ITEST, exactamente, pero siempre hay que verificar la sensibilidad en el antibiograma antes de su uso. ¿Listo? Carbapenémicos y nos vamos. Los inicios de los carbapenémicos datan del año 1976, cuando lograron sintetizar el ácido olivánico del Streptomyces clavuligeri, y el ácido olivánico es el papá de todos los inhibidores. Si ustedes comparan la estructura del ácido olivánico con el tazobactam y con el sulbactam y el clavulanato, es igualito, es el papá de los inhibidores, ¿cierto? Lastimosamente, no era muy estable, digamos, en medios solubles, no tenía un pH, bueno, tenía varios problemas en la síntesis, entonces nunca se comercializó el ácido olivánico, pero luego salió el clavulanato, de ahí su nombre, pues que es parecido, y el clavulanato sí fue el primer inhibidor que se logró fusionar con un betalactámico, ¿listo? Eso se logró en el año 1976, y en ese mismo año se descubrió la tienamicina, pero no sintetizada, sino natural. La tienamicina era un producto natural que producía el Streptomyces cattleya. El Streptomyces, el papá del 95% de los antibióticos,
lo utiliza para matar otras bacterias del medio y quedarse con todos los recursos. Lograron encontrar que sintetizaba una vaina que le llamaron la tienamicina, que era un producto natural y que era muy activo contra casi todos los bacilos gram-negativos, ¿sí? Entonces, pues eso fue severo descubrimiento, pero tenía los mismos problemas del ácido bolivánico, que no se mantenía una estabilidad del pH, que lo hidrolizaban las hidropeptidasas del riñón, que no alcanzaba el estar en un medio soluble como para uno ponerle en una ampolla. Entonces, digamos que nunca se logró sintetizar la tienamicina como un antibiótico, pero sí fue el papá del imipenem, ¿sí? Que se sintetizó en el año 1985. Listo, hay un poquito de historia. ¿Cuál era el problema del imipenem? Que también lo inactivaba las dehidropeptidasas tipo 1 del riñón. Entonces lo tuvieron que asociar con una vaina que se llama la ciplastatina, que bloquea las dehidropeptidasas renales, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la historia del descubrimiento les acabo de mencionar, ¿cierto? Acá está pues como acompañado de cuando descubrieron las cefalosporinas. Por eso yo les digo que el piptazo que se descubrió por acá en 1994, pues es algo reciente si ustedes lo comparan, por ejemplo, contra las cefalosporinas. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican los carbapenémicos? 3 grupos. Grupo 1, los que no cubren bacilos gram-negativos no fermentadores, específicamente Pseudomonas y Acinetobacter. El grupo de los bacilos gram-negativos no fermentadores es más grande, pero pues para efectos prácticos lo vamos a dejar en Pseudomonas y Acinetobacter. ¿Quién hace parte del grupo 1? El ertapenem. ¿Es peor el ertapenem por no cubrir Pseudomonas ni Acinetobacter? Sí y no, ¿cierto? Sí es peor si yo estoy sospechando una infección por Pseudomonas, pues obvio no lo voy a utilizar, pero al no ser activo contra ellas, no las presiona. ¿Qué pasa? Yo en el tracto gastrointestinal tengo un bolo de bacterias, ahí hay de todo, yo espero no haya Pseudomonas, pero si yo tengo una Pseudomona y le pongo meropenem y yo estoy tratando es una Klebsiella, pues ese meropenem también me va a torear la Pseudomona, porque sí es activo. Mientras que si yo estoy tratando una Klebsiella y le pongo ertapenem, la Pseudomona queda por ahí parchada, no la toreo, no la selecciono, porque yo voy a seleccionar las clonas resistentes, ¿listo? Entonces un concepto que tienen que manejar, no es activo y eso es algo bueno siempre y cuando yo no esté buscando tratar esas 2 bacterias, ¿listo? El grupo 2 son los que sí cubren bacilos gram-negativos, fermentadores y no fermentadores, que ahí está el resto, doripenem, imipenem y meropenem, ¿listo? Y el grupo 3, que son los que además tienen una actividad adicional contra el Staphylococcus aureus meticillino resistente, que todavía están en fases experimentales, desde que di esta charla hace 7 años todavía sigue en fase experimental, pero ahí está el grupo 3 todavía la clasificación de los carbapenémicos. ¿Listo? Nos volvemos acá, entonces vean, este tiene un anillo carbapenem y el anillo carbapenem tiene una cosa bien importante. Miren el anillo penam o el grupo penam. ¿Qué tiene acá? ¿Qué es eso? ¿Una S? Un azufre, ¿sí o no? Un azufre. Lo que pasa es que en inglés se enreda. Sí. Un azufre. Si ustedes miran la cefalosporina, ¿qué tiene acá? Un azufre. Y si ustedes se vienen al carbapenem, ¿qué tiene acá? Nada. O sea, hay un carbono. Ese pequeño cambio del grupo azufre por el grupo carbono resolvió el problema de las betalactamasas que tenían con las BLES y las AMCES. Porque gracias a eso, a ese grupo carbono que llegó aquí, perdón, acá, no, ese es el grupo metilo, el grupo, sí, el carbono, eso le aumentó, digamos que, no, ese está acá, perdón, eso le aumentó el espectro y digamos que esa fue la solución que tuvieron para poder bloquear las betalactamasas que tenían antes. ¿Y cuál es la diferencia estructural grande entre el ertapenem y los otros? Es este grupo benzoico que está ahí, benzoilo. Este grupo pues aumenta la liposubilidad del ertapenem, lo cual le da ciertas propiedades farmacodinámicas bastante interesantes, pero al volverse una molécula tan grande ya no lograba entrar por las porinas de algunas bacterias como Pseudomonas y Acinetobacter. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia estructural. También tienen un grupo metilo por acá y este es el grupo, este grupito de acá que está en rojito, digamos que es el que le confiere la resistencia a la lisis de las betalactamasas, y este grupo de acá es el que bloquea que las dihidropeptidasas renales, ¿cierto? Miren que el imipenem no contiene este grupo metilo, ¿sí ven? Este CH3 no está acá en el imipenem,
Este grupito, cuando se lo adicionaron, pues ya no tenían que poner la cilastatina porque eso protegía, digamos, los carbapenémicos de la degradación por las dehidropeptidasas renales. Pues eso como a nivel estructural. ¿Listo? Los carbapenémicos son antibióticos de muy amplio espectro, casi que es lo de mayor espectro que ustedes van a tener en la práctica diaria al día de hoy, ¿cierto? Tienen un efecto dual, y es que atacan tanto las PBPs como las beta-lactamasas al tiempo. Y eso es algo que no se había visto en los otros antibióticos. ¿Por qué era importante lo de los grupos ahorita? Que yo les decía que los inhibidores tenían el mismo grupo beta-lactámico. Pues porque es que los inhibidores son un beta-lactámico en sí. Y los carbapenémicos, perdón, tenían la capacidad de unirse a ambas cosas al tiempo y de tener un efecto posantibiótico mayor que los otros antibióticos, ¿cierto? De ahí su alta eficacia, además de ese grupo carbono adicional que, digamos, ya no cerraba el bolsillito. Acuérdense que las beta-lactamasas son como un cajón, entra y rompe. Pues al ya no caber, digamos, la fichita ahí por ese grupo que estorbaba, pues digamos que se volvieron resistentes a la lisis. ¿Listo? Son antibióticos hidrofílicos de estructura compacta, tienen algo de estructura suiteriónica y eso les permite penetrar muy bien y de una manera muy rápida a las porinas de los gram negativos. ¿Listo? Aquí está lo que yo les decía. Vean el ácido olivánico acá. Vean, esto es un anillo beta-lactámico, ¿cierto? Miren, el ácido clavulánico es idéntico, es el mismo grupo, ¿cierto? Tiene unas variaciones estructurales, obviamente, pero es muy parecido, ¿cierto? Y acá miren que es muy parecido también a la tiamicina, y de ahí derivaron los carbapenémicos. ¿Listo? ¿Cuáles son las propiedades farmacocinéticas de los carbapenémicos? Cosas importantes. Unión a proteínas. Del imipenem, 20%, relativamente baja. Del meropenem, 2%, muy bajita, o sea, no se une casi nada a proteínas. ¿Listo? El ertapenem, 92 a 95%. Y ese es el pecado del ertapenem. Tiene una muy alta unión a proteínas, entonces cuando yo tengo un paciente con sepsis y yo le pongo ertapenem, la cantidad de vidas medias que tengo que alcanzar para alcanzar un efecto bueno de tiempo sobre la MIC va a ser mayor. Entonces tengo que esperar más días para ver una respuesta en el paciente. Y en un paciente séptico, pues obviamente no es el escenario que uno busca, ¿cierto? Uno busca una respuesta rápida de algo como así, del 2%, que yo tenga que alcanzar menos vidas medias, una concentración sobre la MIC. ¿Listo? ¿Qué más es importante acá? Bueno, la vida media. ¿Cuál es el espectro de acción de los diferentes carbapenémicos? La diferencia grande está en Pseudomonas y Acinetobacter, que ustedes van a ver acá, que digamos tiene unas mix mucho más altas porque el ertapenem sencillamente no entra a esas bacterias, entonces por eso no va a generar una inhibición, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos diferenciales en el espectro? Esto sí es una filigrana bien interesante. Ertapenem primero no activa contra Pseudomonas y Acinetobacter, espero que quede súper claro, ¿cierto? Que meropenem no es tan potente como el imipenem o el doripenem contra Acinetobacter baumannii. Entonces, si yo tuviera una infección por Acinetobacter, digamos que sería preferible utilizar imipenem o doripenem versus meropenem, ¿cierto? Lastimosamente no contamos con ninguna de las dos opciones de nuestro medio, entonces toca poner igual meropenem o ampicilina sulbactam o los dos. Doripenem tiene las mix más bajas que imipenem y meropenem contra Pseudomonas aeruginosa, no disponible en nuestro medio, y contra Acinetobacter baumannii. Es decir, para Pseudomonas Acinetobacter, ¿cuál es el más bactericida? Doripenem. ¿Listo? Y el imipenem tiene una actividad in vitro que es mayor contra las gram-positivas, pero tampoco se consigue hoy en día en nuestro medio. Yo no sé si R ha visto alguno con Dori o con IMI, no me ha tocado el primero, no, cierto que no, solo tenemos Mero y ERTA. ¿Listo? Aspectos diferenciales, el ertapenem es el que tiene menor metabolismo renal, 40% versus un 70% de los otros carbapenémicos. Eso sí es interesante, ¿cierto? Porque digamos que tengo un paciente que está medio chuleteado el riñón, pues el ertapenem podría irle mejor, ¿cierto? Imipenem y meropenem tienen mejores niveles de líquido cefalorraquídeo, alcanzan mejores niveles, entonces es mejor en infecciones del sistema nervioso central. La vida media del ertapenem es más prolongada, cerca de 4 horas, por eso el mertapenem es una dosis única, 1 gramo diario, lo cual es bueno para efectos de programas de atención domiciliaria, pacientes que tienen que venir todos los días a ponerse la dosis, pues vienen una vez al día, se ponen la dosis y chao y se van, como si fuera la pastilla de tuberculosis. Y imipenem se emplea exclusivamente la vía de la OPRD, es decir, el único canal de ingreso para el imipenem es la OPRD, es decir, si yo cierro la OPRD, el imipenem sencillamente no entra.
mientras que los otros carbapenémicos pueden entrar por otras porinas, y eso es bastante importante, porque Pseudomonas es de las bacterias que más expresa esta OPRD, y si lo cierra, se vuelve exclusivamente resistente al imipenem. Entonces ustedes ven un antibiograma, una pseudomona, solo resistente a imipenem, y al piptazo puede ser, ¿qué es? Un cierre de porinas, no es una carbapenemasa, no es nada más, ¿listo? La afinidad por las PVPs, pues digamos que tiene una gran afinidad por las PVP 1A, 1B, 2 y 3, tiene mayor afinidad por las PVP 2 y 3, tiene una afinidad 40 veces mayor por la PVP 2 que el cefepime y la ceftriaxona, de ahí su alta actividad, y la mayor afinidad por las PVP 1A y 1B de E. coli y pseudomonas en comparación con otros betalactámicos determina un efecto de bactericidad mucho mayor, ¿cierto? Acá otra tabla de la diferencia del espectro contra cocos gram positivos, vamos a ver que el ertapenem no tiene en general actividad contra los enterococos. Y bueno, en general los carbapenémicos no son buenos para tratar enterococos, salvo algunas, no, todos los enterococos, el único es el imipenem en enterococo fecalis, ¿cierto? Pero de resto no son buenos para tratar, digamos que los enterococos. Con estafilococos, pues si son meticilinosensibles, meropenem sí va a tener algo de actividad, neumococo es completamente sensible a los tres, ¿cierto? Y los viridans también. Es decir, no utilizar ertapenem, bueno, carbapenémicos para enterococos, excepto el imipenem para enterococcus fecalis, que obviamente pues no está disponible en nuestro medio. ¿Listo? De los bacilos gram negativos ya más raritos, los no fermentadores y otros, vemos que ertapenem no entra ni en Acinetobacter, y también hay otras bacterias en las que no, menos frecuentes, Burkholderia cepacia, ¿cierto? Y las estenotrofomonas son la patada. Estenotrofomonas no es que no sean permeables, sino que estenotrofomonas tiene una cosa que se llaman carbapenemasas cromosómicas, es decir, ellas nacen ya con unas carbapenemasas, que son las L1 y las L2. Entonces yo siempre voy a ver en el antibiograma estenotrofomonas maltophilia, ni siquiera reportan el meropenem. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente resistente. ¿Listo? Actividad contra anaerobios, vemos que en general es súper buena, los carbapenémicos sí curan anaerobios, entonces por favor no vayan a poner meropenem con metronidazol en infecciones del tracto abdominal, del tracto gastrointestinal. ¿Listo? Mecanismos de resistencia a los carbapenémicos. Yo puedo volverme resistente a los carbapenémicos por 3 mecanismos. Uno, inhibición enzimática, es decir, tengo una enzima que me hidroliza el antibiótico, ¿cierto? 2, que no entre. Cierro las porinas y no entra el antibiótico. Esto es una porina en 3D. ¿Listo? O 3, la expulsión. Es que el antibiótico entra, no alcanza a unirse a la PVP y hay una bomba que lo saca. Les dejo otra vez las tablas, por ejemplo, para que ustedes comparen cómo es una carbapenemasa. Miren que casi siempre sale resistente a todo, ¿cierto? Y esto es cuando hay bombas de flujo. La interpretación del antibiograma en bombas de flujo es muy difícil porque depende de las bombas. Las bombas tienen diferentes sustratos. La bomba más frecuente que tiene más pseudomonas es la MEXA-BOPRM, ¿sí? Que es esta de acá. Y la MEXA-BOPRD, que no la veo acá en este, la MEX-X ya también es algo frecuente. Y lo que sí hace muchos pseudomonas es que cierra la OPRD. Y como es el único punto de entrada del imipenem, se vuelve solo resistente al imipenem. ¿Listo? Este es, por ejemplo, cómo se monta una bomba de flujo. Metabólicamente hablando, es un desgaste terrible, ¿cierto? Digamos que es difícil que una bacteria llegue a montar una bomba de flujo. Lo vemos, sí, pero digamos que no es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque requieren una gran cantidad de proteínas y una logística bastante compleja para poder montar todo esto. Miren, tiene un canal, tiene unas cosas de inyección, bueno, y eso se da por el uso de ciertos antibióticos que bloquean algunos genes y activan toda esa maquinaria para la producción, ¿cierto? Las carbapenemasas pueden ser cromosómicas o adquiridas. Cromosómicas, poquitos ejemplos. Las estenotrofomonas maltophilia es el ejemplo más frecuente. Por ahí estuve leyendo algo de unas BIM cromosómicas, pero no encontré nada así como fijo, como confiable, una información muy contradictoria, pero al parecer también por ahí existen unas BIM cromosómicas, deben haber seguramente, pero en unas bacterias bien raras, pero no, la más importante es la estenotrofomona, listo. Y ya las adquiridas, que cualquier bacteria, al igual que las AMSES y las LES, cualquier bacteria puede, digamos, adquirirla dentro de los gram negativos.
ahí tenemos un gran grupo de bacterias y un gran grupo de enzimas que pueden adquirirla, ¿cierto? Digamos que yo debo sospechar. Entonces es un chistoso porque el antibiograma en la capa pero recibe la terapia. ¿Cómo se llama? Aeromonas veroni. Entonces, porque digamos que siempre que sale un bicho así raro, tengo que ir a mirar las resistencias naturales. Eso sí es. No conocen y eso, tienen que ir a mirar las resistencias intrínsecas porque eso explica muchas cosas que uno ve en el antibiograma y hay ciertos antibióticos que uno debe bloquear, ¿cierto? Bueno, cuando sospecho yo que hay resistencia o que hay una carbapenemasa, siempre que vean mix mayores o iguales a 2 a cualquier carbapenémico, ¿cierto? En el 100% de las veces no van a encontrar que es una carbapenemasa, puede ser en el 90%, digamos que un 10% se puede dar por otros métodos no enzimáticos, pero sí es lo más frecuente y por eso siempre lo deberíamos descartar, o en la gran mayoría. ¿Cómo es un antibiograma de una carbapenemasa? Así, casi todo R, todos los betalactámicos, ampicilina, ampisulva, cefepime, las cefalosporinas de tercera generación, todas resistentes. Cipro, bueno, esta es sensible a ciprofloxacina, pues es otro grupo, ¿cierto? ERTA resistente, IMI resistente, todo y con las mix altísimas, eso es una carbapenemasa, la gran mayoría de veces, listo. Resistencia a todos los betalactámicos. Y yo, en este antibiograma, digo, bueno, yo creo que tiene una carbapenemasa, pero eso se debe confirmar. Hay varios métodos, no vamos a andar el día de hoy, pero en general hay 4 métodos fenotípicos que son el test de Hodge, que ya casi no se usa, no es que no se pueda usar, pero ya casi no se usa porque hay otros métodos mejores, el CARBA-NP, que es un método colorimétrico, los test de inactivación, ¿cierto? Que son 2, el test de inactivación modificado, luego hablamos de eso, o las pruebas de embarazo, ¿cierto? Que me dice, yo pongo el cultivo, ¿cierto? Lo pongo acá y él me dice de una, por una reacción de inmunoensayo de flujo lateral, cuál es la carbapenemasa que tengo ahí. ¿Cuál es el problema? Carbapenemasas hay muchas. Entonces, digamos, si yo tengo una que no esté acá, una oxa que no sea la 48, todo esto me va a salir negativo y yo digo, no tiene una carbapenemasa. No, realmente no tiene ninguna de las que hay acá. Ese es el problema de esas caseticos. También hay detección genotípica de las carbapenemasas, que es por PCR, ¿cierto? Que es mucho más específica. Entonces yo puedo hacer, generalmente lo que vienen son firm arrays, ¿cierto? Que vienen como varias, lo mismo, vienen unos caseticos, pero de PCR son más sensibles, más específicas, pero si yo tengo una carbapenemasa que no está dentro de ese paquetico que yo seleccioné, que es lo más frecuente, pues me va a dar negativo y es un falso negativo porque es otra diferente, fuera del costo, ¿no? Una prueba de estas de embarazo vale 40, 50, 60 mil pesos, 80 mil pesos, una PCR puede valer 300, 800 más. ¿Listo? ¿Qué debemos recordar de los carbapenémicos? Que cubren anaerobios, que hacen parte de la familia de los carbapenémicos, que cubren anaerobios, que tienen una actividad variable contra los gram positivos, que en general es buena, que son muy estables frente a BLES y contra AMSES, que el ertapenem no cubre ni selecciona o presiona pseudomonas ni acinetobacter, que es útil en una amplia variedad de infecciones, especialmente cuando son infecciones graves o infecciones asociadas a la atención en salud, ¿cierto? Casi siempre las mix de R o intermedio a carbapenémicos debo confirmarlo con una de estas pruebas. Listo, eso es algo muy importante. Debo confirmar, ¿sí? Porque pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Listo. Y el ertapenem tiene una alta unión a proteínas de cerca del 91%, no utilizar en pacientes que estén muy hipoalbuminémicos o que tengan sepsis. Listo. Eso es todo. Muchas gracias.